El Camino de Santiago es largo, todo lo largo que uno lo quiera hacer, pero hay un camino interior que no se cuenta en kilómetros. El llamado Camino francés de Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago tiene 760 kilómetros distribuidos en 31 etapas. Muchos peregrinos hacen todo el camino seguido y otros por tramos en sucesivos años. Lo importante no es cuánto se tarda en llegar, sino saber a dónde se quiere llegar. El equipo de Pueblo de Dios ha hecho una etapa, la que va de Fromista a Carrión de los Condes, en Tierra de Campos. Este tramo del Camino francés que discurre por la provincia de Palencia tiene una gran concentración de iglesias románicas, cuyos orígenes están directamente relacionados con el Camino de Santiago. Nuestro objetivo era conocer cómo acogen las parroquias y las instituciones religiosas a los peregrinos que pasan por los pueblos. Los peregrinos llegan a Fromista siguiendo el curso del Canal de Castilla, la gran obra de ingeniería hidráulica de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El proyecto pretendía llevar el trigo de Castilla hasta los puertos del norte de España. La mano de obra la pusieron los 4.000 presos que se trajeron de distintas cárceles españolas. La llegada del tren paralizó el proyecto. En los veranos de la reseca Castilla, caminar unos kilómetros junto al canal es un gran alivio para los peregrinos. Fromista es punto de llegada y de partida de una de las etapas palentinas del Camino de Santiago. El pueblo tiene 800 habitantes. Más de 200 peregrinos pernoctan diariamente en los albergues y hostales del pueblo. Merecen especial atención las iglesias de San Martín, San Pedro y Santa María del Castillo. En esta última, Eric el Belga robó las tablas góticas del retablo mayor, que felizmente pudieron recuperarse. Juan Carlos, el párroco de Fromista, ha puesto en marcha un plan pastoral para peregrinos, porque diariamente pernoctan en los albergues y hostales del pueblo en torno a 200 personas. El plan cuenta con la colaboración de 3 religiosas clarisas franciscanas misioneras, que están en la comunidad del colegio que la congregación tiene en Palencia capital, y vienen para acoger y acompañar a los peregrinos, saliendo como Jesús de Nazaret a los caminos. Lo que más me llama la atención es la sencillez con la que vienen, ¿no? La esencialidad. Los peregrinos vienen con pocas cosas, con casi nada, ¿no? Y bueno, y luego pues el cansancio del camino, ¿no? Ellos nos están demandando pues una atención, una celebración, una palabra de ánimo y hasta una bendición. Y es lo que la parroquia les está ofreciendo, pues una cercanía, la Eucaristía, la oración. Hacia Santiago de Compostela. La iglesia de San Martín, uno de los edificios más representativos del románico europeo, es el epicentro cultural y espiritual de los peregrinos que pasan por Fromista. Más de 75.000 personas, entre turistas y peregrinos, visitan anualmente el templo, construido en el siglo XI, formando parte de un monasterio benedictino. Los añadidos posteriores fueron eliminados en la restauración llevada a cabo en 1904, recuperando el templo su estado original, que es el que ahora contemplamos. Al entrar en el templo, lo primero que llama la atención es la sobriedad del edificio, plasmada en la desnudez de sus muros.
Sin duda un escenario ideal para un concierto de guitarra clásica. En los meses de verano, los miércoles a las 7 de la tarde, hay un concierto de guitarra dentro del programa Música y Arte en el Camino. Proyecto cultural promovido por el norteamericano Federico Shepard, entusiasta del Camino de Santiago. No solo en Fromista, sino también en otros pueblos del Camino, se dan conciertos de guitarra gratuitos. El concierto de hoy corre a cargo de Ian Tusky. Tras el concierto, el párroco celebra la Eucaristía, a la que asisten no solo peregrinos, sino también feligreses del pueblo. Los conciertos y las misas facilitan el acercamiento entre peregrinos y vecinos. La mayoría de los peregrinos que participan en la Eucaristía son extranjeros. Al final de la misa, el sacerdote bendice uno por uno a los peregrinos. Y esta parroquia de San Martín os va a hacer un pequeño regalo. No pesa, es la flecha que os va indicando el camino hacia Santiago, ¿no? Y también os vamos a hacer otro pequeño regalo que tampoco pesa. Sí, es la bendición de San Francisco y de Santa Clara, que os acompaña hasta Santiago y a lo largo de vuestra vida. Dios te bendiga Laudate y te proteja. Domino. Buen camino. Laudate omnes gentes. Dios te bendiga y te proteja. Domino. Laudate omnes gentes. Laudate Domino. Reconfortados por la música, la Eucaristía y la bendición del sacerdote, los peregrinos se marchan a descansar, porque mañana hay que seguir caminando. Esta mañana el sol golpea fuerte a los peregrinos. La etapa entre Fromista y Carrión de los Condes es de tan solo 19 kilómetros, lo que permite tomarse un respiro. La primera parada será en Población de Campos, donde está la ermita de Nuestra Señora del Socorro, de los siglos XII y XIII, en la que hay que detenerse un momento. Población de Campos apenas llega a los 50 habitantes, pero en los siglos del apogeo del Camino de Santiago fue señorío de la Orden Hospitalaria y de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, y contó con 2 hospitales de peregrinos. La ermita de Nuestra Señora del Socorro, construida junto al río Ucieza y a su mismo nivel, está 2 metros por debajo del suelo actual. Sucedió que una gran riada inundó la parte baja del pueblo, quedando anegada, y los vecinos rellenaron el terreno sobre el que construyeron sus nuevas casas, dejando a la ermita donde estaba. Muchos peregrinos se detienen para contemplarla y rezarle a la Virgen del Socorro. Seguimos nuestra ruta con la intención de hacer una segunda parada en Villalcázar de Sirga, cuyo templo parroquial ha sido declarado Monumento Nacional. Y no es para menos. Villalcázar de Sirga debe su nombre a la iglesia fortaleza de los Caballeros Templarios. El apellido Sirga
hace referencia a senda de peregrinos. La monumental iglesia y el hecho de que en el pueblo hubiera 2 hospitales de peregrinos indican la importancia de este enclave templario en el Camino de Santiago. La iglesia de Santa María la Blanca es una de las joyas de la arquitectura religiosa del camino a su paso por Palencia. En 1775 se derrumbó la fachada principal a consecuencia del terremoto de Lisboa y ya no se reconstruyó. En principio es una iglesia templaria del siglo XII, termina en el XIII, y una capilla que es la capilla de los sepulcros desde el XIV, por lo tanto es de origen románico, pero de tránsito al gótico, un protogótico. Los peregrinos que llevan a Villasirga, nombre simplificado del pueblo, aprovechan la visita a la iglesia para sellar el documento acreditativo de que están haciendo el Camino de Santiago. Don Jesús, el párroco, está enamorado de su iglesia, que cuida como a la niña de sus ojos, para que las más de 50.000 personas que la visitan anualmente queden impactadas por la belleza del templo. Y la verdad es que lo consigue. Yo a los 8 años que llevo aquí ya de párroco, pues sigue sorprendiéndome esa capacidad de entrega, de oración, de penitencia que muchos peregrinos acreditan con su paso por esta iglesia, demandando en algunos casos incluso pues una ayuda, una orientación, una palabra, incluso la administración del sacramento de la penitencia. La majestuosa austeridad del exterior del templo contrasta con el esplendor del interior. Tiene 3 naves, que en el fondo son 5, y 308 capiteles, que don Jesús los ha contado. El bellísimo retablo mayor atribuido a Berruguete consta de 27 magníficas tablas hispanoflamencas con escenas de la vida de Jesús y numerosos retratos de santos. La imagen gótica de Santa María la Blanca preside el retablo. Otra singularidad de la iglesia es la Capilla de Santiago, donde se conserva la imagen pétrea de la Virgen de las Cantigas, a la que se atribuyen milagros de curaciones y muertos resucitados realizados a peregrinos, tal y como cuenta Alfonso X el Sabio en sus famosas cantigas. En los sarcófagos de la capilla reposan los restos del infante don Felipe, hermano del rey Sabio, y su esposa. Los sepulcros, en piedra policromada, son 2 excelentes muestras de la escultura funeraria de finales del siglo XIV. En una iglesia de tanta importancia en el camino, no podía faltar un altar dedicado a Santiago Peregrino. La imagen es del siglo XVI y fue tallada por el maestro Juan de Balmaseda. El retablo se completa con escenas de la vida del apóstol tomadas del Codex Calistinus del siglo XII, que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Villasirga vive del camino. En el pueblo hay un albergue municipal y varias hospederías. Tras la gratificante parada, los peregrinos reanudan la marcha. A media mañana empiezan a llegar a Carrión de los Condes los peregrinos que salieron de Fromista de madrugada. Carrión es final de etapa. Una media de 300 peregrinos, la mayoría extranjeros, pasan diariamente en los meses de verano por el pueblo y la acogida no puede ser mejor. Los albergues de las Hijas de la Caridad, monjas agustinas y clarisas, disponen de más de 200 camas. Carrión de los Condes tiene 2.200 habitantes y una larga historia a sus espaldas. En la Alta Edad Media fue una de las ciudades más importantes de los reinos cristianos, y aquí se celebraron cortes y sínodos eclesiásticos. De aquellos tiempos han quedado las iglesias de Santa María del Camino, Santiago y San Andrés, y el monasterio de San Zoilo.
La iglesia de Santiago es del siglo XII y en 1811 fue incendiada para evitar que las tropas napoleónicas la utilizaran como fuerte. Conserva la portada con el magnífico friso atribuido al maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. El monasterio benedictino de San Zoilo del siglo XI es actualmente un hotel, pero conserva intacto el bellísimo claustro plateresco, con 269 representaciones de santos y personalidades de la orden benedictina. En la Edad Media, el monasterio hacía de albergue de peregrinos. Los monjes les daban hospedaje y comida. Ahora la hospitalidad la hacen las monjas, que atienden los 3 albergues que hay en el pueblo. Al cabo del año calculamos unos 40-45.000 peregrinos. El pueblo vive bastante del Camino de Santiago a nivel económico y comercial, y el esfuerzo mío, el objetivo mío, el reto que yo me marco también como párroco es que se produzcan esos encuentros, ese enriquecimiento mutuo entre los peregrinos y las personas del pueblo, pues que miran con un poco de sorpresa cómo personas de 70 años vienen de Alemania, de Holanda, de Australia, de Sudáfrica para hacer una peregrinación de 800 kilómetros. Entonces el reto pues es ese, el que crezca el conocimiento, el contacto entre el pueblo, la parroquia, los feligreses más clásicos de Carrión y digamos este camino de nueva evangelización que es el Camino de Santiago y todos los peregrinos que trae este camino. Visitamos el albergue Espíritu Santo de las Hijas de la Caridad, que dispone de 100 camas. Durante 121 años fue colegio y hace 10 las religiosas lo cerraron para reconvertirlo en albergue de peregrinos. En invierno, como vienen menos peregrinos, las hermanas acogen a transeúntes y personas sin techo. 3 hijas de la Caridad jubiladas atienden a los peregrinos y con el fin de hacerlo mejor están estudiando inglés. El año pasado pernoctaron en el albergue 11.000 peregrinos, el 75% extranjeros. Buen camino y buena estancia. Tenemos todo el año peregrinos. Este año, excepto el día de Nochevieja y un día en abril. Los demás días, todos los días hemos tenido peregrinos. Entonces, todas colaboramos en la higiene, en la limpieza, hacer camas, barrer, fregar, lo que sea. Sor Purificación se encarga de la acogida a los peregrinos. Hoy están llegando australianos, italianos, norteamericanos, austríacos, irlandeses, coreanos, belgas, alemanes y españoles. La hermana les toma los datos, les sella la credencial y les orienta de los servicios que ofrece el albergue: baños, duchas, lavadero, cocina, capilla, internet y wifi. Después de toda su vida atendiendo a enfermos, Sor Purificación ha pasado a atender a los peregrinos y está feliz haciendo este servicio. Al llegar a la edad de jubilación, pues me he planteado el dejar lo que es la función de enfermería y me han destinado, la responsable, la provincial, me ha mandado a este pueblo de Carrión, donde existe este albergue. Yo ya conocía el funcionamiento, pues dado que yo venía en los veranos a estar con las hermanas, a ayudarles a la acogida. Entonces es algo que en sí me llenaba, como algo que yo podría seguir haciendo, ya dejando un poco las responsabilidades de enfermera y el estar en esta tarea, el recibir al peregrino para que ellos descansen, repongan fuerzas, lo mismo corporales que espirituales. Las habitaciones están limpias y ordenadas para que los peregrinos se encuentren a gusto y puedan descansar. Es un albergue de lujo y todo por 5 euros, que es la cuota establecida para los albergues del camino. Y si alguien llega enfermo, las hermanas le prestan toda la ayuda que necesite.
ellos agradecen muchísimo que estemos cerca, incluso cuando están haciendo la comida. Nos acercamos un poquito, qué tal va la comida, qué tal estáis, que lo tengan a punto todo. Incluso si necesitan algo, que lo pidan. Y sobre todo la cercanía, porque algunas veces ha habido algún enfermo, y recuerdo una chica alemana que estuvo 8 días y que estés cerca de ella, que le subas un caldito, que le subas una tortillita francesa, que no la conocen. Pues eso para ellas siempre te dicen, me estás dando mucho a cambio de nada. Y yo pienso que eso es el espíritu de la hija de la caridad. Nos dirigimos ahora al albergue parroquial de Santa María del Camino, que desde su apertura en 1995 está llevado por una comunidad de monjas agustinas. El albergue se desocupó de madrugada cuando los peregrinos se pusieron en camino hacia San Nicolás del Real. Las monjas, con las voluntarias hospedaleras, se afanan en la limpieza, porque a las 12 de la mañana el albergue abre sus puertas. El albergue tiene 48 plazas y lo atiende a una comunidad de 5 monjas agustinas del Convento de la Conversión y 5 hospedaleras. Una alemana profesora de religión protestante en Berlín, una mexicana, una húngara, una española y una pastora protestante holandesa. Es mi tercera camino. No sé, yo creo que cada camino es una búsqueda. Y en principio he hecho el camino como una búsqueda de mí mismo, de Dios, y he entendido luego que también ha sido una búsqueda de mi vocación, porque estoy estudiando teología, pero no sabía qué quería hacer con esto. Y bueno, he encontrado esto en el camino, que de verdad quiero ser pastora en mi iglesia protestante. El albergue de Santa María está muy solicitado, no solo por su ubicación en el centro de Carrión, sino también por el acompañamiento humano y espiritual al peregrino que hacen las monjas. Con el sencillo gesto de ofrecerles un vaso de té cuando llegan, comienza el ritual de acogida que concluirá por la noche con la cena comunitaria. La hermana Marilyn, con juvenil amabilidad, saluda a los peregrinos, les toma los datos estadísticos, les sella la acreditación de su paso por el albergue y les asigna la cama. Una media de 1.500 peregrinos pasan mensualmente por el albergue. Bueno, hoy tenemos 38 peregrinos. Han venido varios de España, hay varios también de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Tenemos algunos de Alemania, de Francia, de Corea del Sur y uno de Sudáfrica hoy. Una vez cumplimentados los datos, una voluntaria les va indicando la habitación y la litera, al tiempo que les informa de los servicios que ofrece el albergue: ducha, lavadora y cocina, por si quieren prepararse la comida. Por higiene, las botas hay que dejarlas a la entrada de las habitaciones. Y de paso se da un respiro a los pies cansados, algunos con ampollas que hacen más duro el caminar. Cuando he ido parando en los albergues, la gente me preguntaba, ¿y dónde vas? ¿Vas a Santiago? No lo sé, pero hoy sé que quiero ir a Santiago. Me apetece. Me encuentro cómoda, satisfecha, estoy feliz. Hombre, soy ama de casa, tengo a mi familia y sé que están bien. Sé que están en casa, que están bien, entonces eso también te transmite tranquilidad. Pero necesito, por mí misma, mirar por mí y ir hacia Santiago. Me apetece. Es que estoy feliz ahora mismo. Vengo de Estados Unidos, de San Luis, de Missouri. Soy profesora de secundaria y católica. Estoy haciendo el camino con una amiga. Hemos caminado juntas desde Saint-Jean-Pied-de-Port y seguiremos juntas. Me interesa el camino porque soy una persona a quien le gusta tener todo planificado y controlar las cosas. Pero aquí no puedo hacerlo porque no se puede decidir antes de que las cosas ocurran. Esa es la razón por la que estoy aquí.
La hermana Francis, malagueña y pintora, aprovecha el escaso tiempo libre para dar los últimos retoques a un mural. Después de la comida, las monjas y las hospedaleras pintan las estrellas que entregarán a los peregrinos cuando el sacerdote les dé la bendición. Las monjas agustinas pertenecen al monasterio de la Conversión, que está en Sotillo de Ladrada, provincia de Ávila. Son 34 hermanas y rotativamente se desplazan a Carrión de los Condes para atender el albergue y colaborar con la parroquia. En invierno el albergue se cierra y las monjas hacen pastoral en los pueblos de la comarca. Estas monjas tienen su vivero de vocaciones en el Camino de Santiago. Nuestra misión está muy clara, ¿no? Ser aquí un punto de encuentro también para los peregrinos de lo que somos nosotras, ¿no? Lo primero, no tanto a nivel personal, de qué hermana le acoge, sino a un nivel cristiano, de que es el Señor quien les acoge, ¿no? Por eso también el trato en la acogida, por eso la necesidad de que el peregrino se sienta en casa, ¿no? No solo como en un hostal o en un hotel, sino en un albergue acogedor. La maravilla de acoger cada peregrino con cada historia que viene y de saber que venga de donde venga, todos vamos a lo mismo. Todos en realidad están en la búsqueda de lo mismo. Muchos ya lo encontraron, muchos no. Es nuestra misión aquí. Soy profesora de religión en Berlín y tenía una profunda crisis de fe y por eso hice el Camino de Santiago en 2009. Y cuando me preguntaron en Saint-Jean-Pied-de-Port por qué estoy haciendo el camino, yo he dicho que estoy buscando a Dios. Y el hospitalero me dice que seguramente voy a encontrar a Dios, pero en una manera diferente que yo expecto. Y la verdad es, cuando entré aquí en el albergue con las hermanas, yo encontré primero al amor de Dios, que viven aquí, el espíritu, la manera de acoger, la manera de hablar, la manera de bendecir, la manera de abrazar. Yo encontré que aquí realmente es lo que predican, el amor de Dios. A lo largo de la tarde, las monjas ofrecen a los peregrinos una serie de propuestas para que libremente elijan las que más les ayuden en su camino interior. Entre las ofertas está el rezo de vísperas en la iglesia de Santa María, cantadas al son de la cítara que toca la hermana Carolina. Más tarde se volverá a la iglesia, esta vez para la celebración de la Eucaristía y la bendición de peregrinos. Los viernes y sábados hay concierto de guitarra ofrecido por el programa Música y Arte en el Camino. La experiencia de acompañamiento espiritual a los peregrinos que las monjas agustinas están llevando a cabo en Carrión de los Condes ha abierto nuevos horizontes a la pastoral del camino. Las personas que vienen no se esperan encontrar unas monjas, pero reconocen en nosotros algo que les atrae, que les gusta, que les cae bien, ¿no? Incluso podemos decir así. Y se crean relaciones únicas que el Camino de Santiago nos ofrece la oportunidad de crearlas. En otros ámbitos no se podrían crear. Por eso vinimos, para buscar al hombre que nos está buscando, que está buscando algo, no a nosotras, busca a Jesús, pero que nunca vendría a nuestra casa y nosotros queríamos salir a buscarlo. A las 6 de la tarde tiene lugar en el albergue el encuentro musical, que consiste en una combinación de palabra y música para facilitar el intercambio de experiencias entre los peregrinos. Sus caras de felicidad dicen más que las palabras.
cuando termina el encuentro musical o la cena, muchísima gente se acerca y en 3 minutos te dice por qué realmente está caminando. Porque ha perdido a alguien, porque hay un hijo que está enfermo, porque él mismo está enfermo. No solo motivos tristes, también de gratitud, ¿no?, por la vida. Eso es uno de los momentos que yo nunca olvidaré, igual que las lágrimas que ellos derraman en nuestra casa, porque eso es una cosa muy seria, ¿no? Todos los días, a la caída de la tarde, se celebra la Eucaristía en la iglesia parroquial. El templo románico del siglo XI es el más antiguo de la ciudad y está dedicado a la Virgen de las Victorias y del Camino. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. Al terminar la misa, el párroco bendice a los peregrinos. Las monjas les hacen entrega de las estrellas de papel que prepararon antes, como símbolo de la estrella que les guiará hasta Compostela y en la vida nueva que han emprendido. Las emociones se desbordan y los ojos se inundan de lágrimas que salen a borbotones de lo más profundo del corazón. El camino le va reblandeciendo por dentro, podríamos decir de alguna manera, y entonces cuando vienen aquí vienen muy receptivos a la palabra del Evangelio. Hay también muchas confesiones, peregrinos que aprovechan después de un tiempo largo para confesarse. Hay también una colaboración muy grande en la parroquia de las otras comunidades religiosas, sobre todo las que trabajan más directamente con los peregrinos. El resto del pueblo tiene también una buena acogida, una buena disposición hacia ellos, así que son un enriquecimiento el contar pues, con una parroquia tan internacional aquí en mitad de Castilla, de Tierra de Campos. El día, largo de pasos y vivencias, se está acabando. Es hora de reponer fuerzas, porque hay que seguir el camino, y nada mejor que una cena compartida en la que cada uno aporta lo que puede. Las monjas han preparado una sopa de ajo para que los peregrinos tomen algo caliente. Es la última cena del grupo que se ha encontrado en el albergue de Santa María del Camino. La cena tiene el dulce sabor del encuentro, breve pero intenso, en el oasis que las monjas agustinas han creado en medio de la meseta castellana. No es de extrañar que en este clima de amor y de fraternidad que une a todos por encima de países, razas y credos, se produzcan auténticos milagros. He visto milagros. He visto vidas rotas que han encontrado aquí un hilo para volver a reconstruir sus historias. Y esto que digo tiene rostros y tiene nombres. Y también gente que estaba buscando y ha encontrado la respuesta a sus preguntas.